Bien, bien, hoy hablaremos de dolor abdominal en pediatría. El dolor abdominal es una causa de consulta frecuente en el área pediátrica, tanto en su forma aguda como en su forma crónica recurrente. El dolor abdominal agudo es más de origen orgánico y el dolor abdominal crónico más de origen funcional en la mayoría de los casos. Se define dolor abdominal agudo como aquel que tiene comienzo reciente, persiste y frecuentemente se relaciona a una causa orgánica la mayoría de las veces. El dolor abdominal en pediatría puede tener un tratamiento solo médico, a veces quirúrgico o a veces combinando ambos. La edad del paciente puede un tanto orientar a la etiología quirúrgica, médica o también dolor de tipo extraabdominal. Por ejemplo, en la causa quirúrgica, en el grupo de neonatos y lactantes, la invaginación intestinal es una causa importante. En el grupo de los preescolares comienza a aparecer la apendicitis, los traumas abdominales. Y en la etapa escolar y adolescente, fíjense cómo predomina la apendicitis como causa importante quirúrgica, aunque también hay otras causas como los traumas, torsión testicular, ovárica, etc. Dentro de las causas médicas, fíjense en la etapa neonatal y de lactantes, el cólico del lactante destaca. Esta es una causa sobre todo en niños de 1 a 3 meses, son dolores de tipo recurrente, que duran más de 3 horas, más de 3 días, y pues no tienen tratamiento. La gastroenteritis aparece en lactantes como una causa médica importante de dolor abdominal, y en los preescolares, fíjense, la gastroenteritis y la constipación e infección urinaria son las principales causas. En la etapa escolar y adolescente, las gastroenteritis siguen siendo una causa, pero la constipación permanece y la infección urinaria como causas importantes. Dentro de las causas extraabdominales, es decir, que se originan en un lugar distante al abdomen, en la etapa preescolar es importante no olvidar a las faringitis estreptocócicas, como se ve acá en la fotografía con placas, que pueden producir dolor abdominal. Las neumonías también del lóbulo inferior por irritación diafragmática pueden producir dolor abdominal. Por lo tanto, es importante revisar faringe y auscultar pulmones en niños con dolor abdominal. Dentro de las causas extraabdominales en escolares y adolescentes aparece la vasculitis por IgA o enfermedad de Genock-Schönlein también que se denominaba antes, la migraña abdominal y otras causas más raras. Bien, cuando hacemos la evaluación del dolor abdominal es importante la historia clínica. Dentro de ella destacan, por ejemplo, la actividad que tiene el niño con el entorno, si está activo, reacciona al entorno, si tiene apariencia tóxica o no, si el niño se está alimentando bien o está vomitando. Esos 3 datos son importantes. Cuando está comprometido el estado del niño, hay toxicidad y el niño no se está alimentando, probablemente es una causa grave siempre. En cuanto a la localización del dolor, es importante mencionar que los niños pequeños probablemente solo se muestren irritables, flexionen las piernitas y no indiquen el dolor. Los niños más grandes probablemente puedan indicar el lugar que les duele, entonces en ellos es más fácil. El dolor mal localizado generalmente se debe a compromiso de vísceras huecas o músculos que pueden ocasionar dolor. Por ejemplo, la distensión gástrica producirá pues dolor en epigastrio. El compromiso del intestino delgado tendrá un dolor de tipo periumbilical. En cambio, el dolor de tipo localizado, que empeora con el movimiento, suele venir de receptores somatoparietales y del peritoneo. Entonces, eso es típico de niños con apendicitis. Un niño con apendicitis, cuando camina, sube las gradas, le duele, empeora con el movimiento y es un dolor de tipo localizado, clásicamente en fosa ilíaca derecha. Es importante también verificar si hay síntomas asociados al dolor que el paciente refiere. Por ejemplo, la presencia de vómitos. Los vómitos de color verde
siempre se debe sospechar obstrucción intestinal. La presencia de vómitos gástricos puede estar en gastroenteritis, puede estar en infección urinaria, en apendicitis. La constipación es una causa importante de dolor abdominal en escolares y preescolares, como vimos, y en adolescentes. Y la diarrea, obviamente, las gastroenteritis pueden producir dolor abdominal. Otros síntomas sistémicos como fiebre, disuria, poliaquiuria, por ejemplo, estarán hablando de probablemente una pielonefritis. La presencia de polidipsia, polifagia y poliuria en niños, por ejemplo, con cetoacidosis diabética, más dolor abdominal. Entonces, es importante indagar por otros o buscar otros síntomas sistémicos para orientarnos en el diagnóstico. Bien, cuando realizamos el examen físico, comenzamos por la actitud del paciente, como se ve conectado, se ve tóxico. Tomamos los signos vitales. Es importante dentro de ello ver, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Podrá estar incrementada en niños con shock, en niños con perforación de víscera hueca. La taquipnea, por ejemplo, se podrá ver en niños, por ejemplo, con neumonía, en niños deshidratados, con dolor abdominal. Entonces, es importante tomar los signos vitales. La presencia de fiebre nos estará hablando de que hay una infección concomitante. Y luego de ello pasamos al examen abdominal. No se olviden antes del examen abdominal verificar faringe para descartar una probabilidad de faringitis que pueda producir dolor abdominal y también auscultar pulmones porque las neumonías también pueden producir dolor abdominal. Bien, una vez que hemos revisado todo ello, vamos al examen abdominal. ¿Qué tiene esta secuencia? Primero, inspección, auscultación y luego percusión, palpación. En la inspección es importante ver, por ejemplo, si hay distensión. La presencia de distensión estará hablando de hipomotilidad, parálisis intestinal, con retención de líquidos y contenido intestinal. Se podrán ver movimientos peristálticos, se podrá ver circulación colateral, por ejemplo, en algunos niños con tumores. En la auscultación es importante verificar la presencia de ruidos hidroaéreos. Estarán ausentes o disminuidos en las parálisis intestinales o en las obstrucciones, habrá ruidos de lucha o estarán aumentados, por ejemplo, cuando hay diarrea. Luego, en la palpación y percusión es importante mencionar, por ejemplo, que la palpación suave y el signo del rebote son típicos, sobre todo en fosa ilíaca derecha, de apendicitis, por ejemplo, o en cualquier lugar del abdomen cuando ya hay perforación. Los signos de irritación peritoneal clásicos, el signo de Barney, por ejemplo, que se toma palpando en una línea trazada desde la espina ilíaca hacia el ombligo. Es importante también verificar el tamaño de las vísceras. No se debe olvidar que la palpación siempre debe comenzar por un lugar distante al que el niño menciona que le duele. Y si uno quiere palpar vísceras, debe comenzar por las espinas ilíacas e ir subiendo las manos para poder palpar el hígado, por ejemplo, y no colocar directamente la mano sobre el reborde costal, así va a ser más difícil palparlo. Una recomendación importante en el examen abdominal es que las manos del examinador estén calientes, el ambiente sea confortable y se debe distraer al paciente mientras se examina. Si a un niño ustedes le preguntan si le duele mientras le palpan, puede responder siempre sí, entonces por lo tanto no es seguro. Entonces uno mientras palpa debe hacer otro tipo de preguntas, distraer al paciente y observar si esa maniobra realmente produce o no produce dolor. Se puede incluir examen rectal y vaginal en mujeres. Dentro de los hallazgos relevantes, no se debe olvidar que la distensión abdominal siempre debe llamar la atención, algo está pasando, habrá parálisis, habrá obstrucción, habrán vísceras aumentadas de tamaño. Los signos de irritación peritoneal están hablando de perforación de víscera hueca. La fiebre y otros hallazgos pueden estar acordes con infecciones como faringitis, neumonía, pielonefritis. Las deposiciones sanguinolentas podrán ser infecciosas
o podrán deberse a otros cuadros, y los vómitos biliosos que siempre hablan de obstrucción intestinal. Bien, los exámenes de laboratorio, cuando se solicitan de forma indiscriminada en escopeta, no aporta mucho al diagnóstico. Por lo tanto, las pruebas deberían solicitarse pensando en problemas específicos. Por ejemplo, si yo estoy pensando en una apendicitis, solicitaré un hemograma completo, BES y PCR, o también en un proceso infeccioso. La leucocitosis podrá estar confirmándome una apendicitis, pero también puede estar incrementados los leucocitos en procesos infecciosos. Por lo tanto, un hemograma no confirma ni descarta una apendicitis. El examen en general de orina y urocultivo cuando se sospecha de estos procesos. Los electrolitos cuando hay distensión de víscera, víscera hueca y diarrea, por ejemplo, pensando en una pérdida de potasio. El coprocultivo en procesos infecciosos sospechosos, etc. La radiografía de abdomen, sobre todo cuando se sospechan procesos quirúrgicos, por ejemplo, en perforación de víscera hueca, en obstrucción intestinal, como se ve aquí en la radiografía, se pueden ver niveles hidroaéreos en la imagen. Entonces, es más útil ahí, no en causas médicas sospechadas. La ecografía se ha convertido en el examen de primera línea cuando se sospecha de abdomen agudo quirúrgico. Tiene bastante sensibilidad y puede diagnosticar apendicitis, colecistitis, obstrucciones intestinales, vísceras grandes, etc. Pero es importante remarcar que este examen es operador dependiente, es decir, depende mucho de quién hace la ecografía. La TAC, que tiene mayor especificidad y sensibilidad, produce mayor irradiación, pero a veces es necesario para identificar sobre todo algún tipo de tumores. Sin embargo, la ecografía siempre es de primera línea porque no produce irradiación. Las pruebas de laboratorio, es importante mencionar, no diferencian dolor orgánico del funcional. Bien, si tuviéramos un niño con abdomen agudo quirúrgico, es importante mencionar los siguientes aspectos que no deben dejar de hacer. Ustedes, sobre todo cuando hacen el año de provincia, pueden enfrentarse a algunos de estos casos. Si sospechan fuertemente una apendicitis, peor si es perforada, entonces lo primero que deben hacer es ayuno. Generalmente este niño va a estar vomitando, va a tener distensión, por lo tanto el ayuno es una medida. Deberían tener una vía aérea permeable, ventilación y oxigenación, el ABC famoso. Se debe conseguir un acceso venoso. Muchos de estos niños han estado vomitando y no alimentándose un par de días o más y por lo tanto de pronto es importante rehidratarlos. Como hay ayuno, obviamente que tiene que haber un acceso venoso. La sonda caída libre en caso de obstrucciones. Recuerden ustedes que la obstrucción de víscera hueca produce dolor intenso, entonces por lo tanto la descompresión con una sonda es importante. Se debe corregir la hidratación y el desequilibrio metabólico. Es importante en niños que no han estado ingiriendo alimentos y vomitando el administrar cargas rápidas con solución fisiológica o ringerlactato. Esto es importante. Ya pedir estas pruebas de coagulación, etcétera, pensando en un paciente que va a entrar a quirófano, lo hacemos en el hospital. Bueno, hasta este punto de corregir la hidratación probablemente sea la tarea de ustedes en un primer nivel. E inclusive administrar antibióticos ante la sospecha fuerte de una perforación de víscera hueca. Recuerden que en nuestro medio la gente consulta después de 3 o 4 días de clínica y por lo tanto no vemos casi apendicitis, sino vemos peritonitis. Y administrar cefotaxima y metronidazol es importante ese esquema, pensando en gram negativos, la cefotaxima, y en anaerobios con el metronidazol. El alivio del dolor es importante. Y este paciente, en el caso del primer nivel, ustedes deberían referirlo para su tratamiento por cirugía pediátrica. ¿En qué circunstancias el dolor agudo requiere internación? Cuando se sospecha una causa médica o quirúrgica, es importante, sobre todo las quirúrgicas, para intervenciones diagnósticas o terapéuticas. Cuando el niño no puede tolerar la alimentación y está vomitando, ese niño no se puede enviar a la casa. Incapacidad para mantener su hidratación o no puede alimentarse por vía oral. El diagnóstico que requiere observación, es decir, dudamos demasiado
y no estamos muy seguros que sea un abdomen agudo y quirúrgico, entonces, por lo tanto, es mejor observarlo 24 horas y pues si no hay ningún problema, darle alta al día siguiente si es que no concordaría con ello. Bien, este otro tipo de dolor denominado dolor abdominal crónico, antes dolor abdominal recurrente, se define como aquel dolor de tipo intermitente que se presenta en episodios, pero que superen los 2 meses e interfiera con las actividades del niño. ¿Qué quiere decir ello? Que lo saque de sus actividades. Por ejemplo, ese niño deja de jugar, vuelve del colegio, es decir, obstaculiza su vida normal. No es una entidad clínica como tal, sino agrupa varios problemas clínicos. Es importante mencionar que representa 2 a 4% de consultas en pediatría y un 25% ya de los gastroenterólogos, porque a ellos se les refiere este tipo de pacientes. Es más frecuente en mujeres, sobre todo mayores de 7 años, y la mayor causa de este tipo de dolor crónico es funcional. Cuando se tiene este tipo de niños con dolor recurrente por más de 2 meses, es importante descartar organicidad, es decir, que haya una causa orgánica que esté produciendo el dolor, porque se tendría que dar tratamiento inmediatamente si hubiera una causa orgánica. Entonces, algunos signos de alarma, por ejemplo, son estado nauseoso, vómitos, el dolor despierta al niño por la noche, que este niño empieza a perder peso, que tenga disuria, poliaquiuria, entonces que nos hace pensar en otros eventos, artritis, artralgia, por ejemplo, en niños con la vasculitis por IgA, o también signos de alarma en su examen físico, que el niño haya perdido peso, que tenga dolor a la presión abdominal, que tenga vísceras grandes, eso no es normal. Entonces, este niño necesita ser examinado y necesita seguramente ecografía u otros exámenes, úlceras rectales, úlceras aftosas, distensión abdominal. Aquí tenemos esta gráfica muestra las causas más importantes de dolor abdominal crónico. Frecuentes son, por ejemplo, los trastornos acidopépticos, el reflujo gastroesofágico, gastritis, la mala absorción de algunos carbohidratos, algunos niños no toleran o digieren bien la lactosa, por ejemplo, y la constipación, fíjense que es una causa importante, y los parásitos que podrían producir dolor crónico, pero con un origen orgánico. Poco frecuentes y muy raros, el Bezoar, el linfoma de Burkitt y otras entidades más raras aún. Por otro lado, el dolor abdominal crónico de tipo funcional, es decir, para el cual no hay una explicación orgánica, no hay una causa, se diagnostica una vez que se ha descartado organicidad, que no se haya encontrado nada como causa. Y son la mayoría de los dolores abdominales crónicos. Algunos autores dicen inclusive un 90%. Hay un consenso de que el niño no finge cuando dice que le duele y no se encuentra causa, sino que estos niños más bien presentarían dismotilidad o hipersensibilidad visceral, serían más sensibles. Se presenta sobre todo en mayores de 4 años. El dolor generalmente es periumbilical, es de difícil descripción, el niño no puede describirlo fácilmente, no se relaciona con la ingestión de alimentos, interrumpe la actividad normal del niño, eso ya lo habíamos mencionado, y no hay indicadores de enfermedad orgánica. Es frecuente que se asocie a estrés y ansiedad. Algunos estudios han encontrado que este tipo de dolor crónico funcional es más frecuente, por ejemplo, en niños con depresión, en niños con fobia al colegio, niños que sufren bullying, por ejemplo, en el colegio, en niños procedentes de familias numerosas, disfuncionales, de niños de papás divorciados, en niños con historia de maltrato o también en niños que tienen historia de sus padres en la infancia con dolor abdominal crónico. Los gastroenterólogos pediatras hacen una clasificación de subtipos del dolor abdominal crónico funcional. Entonces, una vez más, la definición una vez por semana en los 2 meses precedentes, pero que no hay evidencia de organicidad, ni de inflamación, ni de alteraciones anatómicas o neoplásicas que estén generando ese dolor. Entonces, los clasifican como dispepsia funcional, donde el dolor es más en el abdomen superior,
y da una sensación de plenitud, como que hubiera comido mucho el niño y se alivia cuando defeca. El síndrome no se alivia cuando defeca más bien. El síndrome de colon irritable, por ejemplo, que puede presentarse en niños, mejora con la defecación a diferencia del anterior y se asocia con cambios en la frecuencia y en las formas de las heces. Los niños presentan generalmente heces de tipo asintado. El síndrome de dolor abdominal funcional es un dolor continuo episódico e interfiere en la actividad diaria y además en el sueño, y se podría asociar a cefalea. Y finalmente, la migraña abdominal con dolor paroxístico de 1 hora o más y se asocia a 2 o más de los siguientes: anorexia, náusea, cefalea, fotofobia y palidez. Bueno, se ve complicado estos 4 subtipos, pero con diagnosticar ya el diagnóstico de dolor abdominal crónico de origen funcional, el paciente debería ser referido a gastroenterología pediátrica. El diagnóstico y tratamiento del dolor abdominal crónico. Los exámenes básicos no logran diferenciar lo orgánico de lo funcional. Entonces, no se deben solicitar muchos exámenes si el examen físico es normal en general. Y si es normal el examen físico, probablemente corresponda nomás a un dolor crónico de tipo funcional. Es importante una historia clínica detallada donde se hable de la dieta, por ejemplo. Si al niño le hace mal la leche, probablemente es una alteración para digerir lactosa, por ejemplo, que puede producir dolor abdominal crónico. La historia familiar de los padres que habíamos mencionado, la historia social, si hay un hogar disfuncional, por ejemplo, si hay bullying, maltrato, etc. La solicitud de exámenes debe ser dirigida a sospechas. Los exámenes de sangre cuando se piensa en infecciones, los exámenes de heces, lo mismo el examen general de orina. Y el tratamiento. Se han ensayado varios tratamientos para este tipo de dolor crónico con muy poco éxito. Por ejemplo, en el dolor de tipo funcional han funcionado más las consejerías familiares, por ejemplo, y valoraciones psiquiátricas contra placebo ha funcionado más. En algunos estudios últimos también se menciona el Lactobacillus reuteri, que es un probiótico que administrado en algunos niños podría algo mejorar el dolor de tipo funcional. Obviamente, el dolor crónico de tipo orgánico debe ser tratado de acuerdo a la causa que está produciendo el dolor. Bueno, gracias.